que encender algo o no? No sé. ¿Tengo que encender aquí algo? Nada, no tengo que hacer nada, ¿no? Solo leer. Esto creo que es fácil. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa para dar a conocer la programación de la Sala Trajano para los primeros 6 meses de 2024. Antes de nada, quiero agradecer vuestra presencia en esta fría mañana y no hay mejor abrigo que la cultura pues, para estos momentos de frescor. La Sala Trajano es el único espacio escénico que gestionamos directamente desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte. Como saben, otros teatros como el Gran Teatro de Cáceres o el López de Ayala son consorcios donde participamos y igual que toda la red de teatro de Extremadura, pues son eminentemente importantes para el desarrollo de la cultura en nuestra región. La Sala Trajano viene funcionando, abrió sus puertas en el año 1996 y desde entonces se lleva gestionando y haciendo una programación estable a lo largo de todos estos años y bueno, pues continuamos con ello. Es una sala de gestión pública y la programación de esta sala, como no debe ser de otra manera, pues responde a criterios de calidad y de oportunidad en cada momento. Y lo que le venimos a presentar hoy es una programación variada y diversa, como nos comentará después Antonio Marín, compañero director de CEMAR. Además, la sala tiene, aparte de la oferta cultural, tiene mucha ocupación social. De hecho, hoy está ocupada por centros escolares y por el conservatorio, con lo cual es por ello que hacemos esta rueda de prensa desde aquí. Le comentaba que la programación es variada porque incluye todas las disciplinas escénicas, teatro, magia, danza y música. Para este año, para este primer semestre, tenemos compañías de fuera de la Comunidad de Extremadura, pero el eje transversal, como no podía ser de otra manera, es las compañías extremeñas. La Sala Trajano tiene una predilección especial por lo que es el público infantil y a ellos es nuestro público quizás más fiel, que domingo a domingo llena ese patio de butacas y verán en la programación que les tenemos un guiño y una programación especial para ellos. Además de variada, es también accesible, tanto por el precio de las entradas, porque es realmente económico y además con descuentos por carnet joven, jubilados pensionistas, familias numerosas, personas con desempleo, etcétera, etcétera. También porque tenemos la sala lo que es el contar con bucle magnético para las personas con alguna diversidad funcional auditiva. Para conseguir ofertar una programación regular los fines de semana, la Consejería hemos tenido que acometer en los últimos meses varias actuaciones para la mejora de la sala, sobre todo provocadas por filtraciones que ponían en riesgo en muchos momentos la posibilidad de hacer los espectáculos porque algunas de esas filtraciones eran importantes y había pequeñas inundaciones. Eso está resuelto y estamos trabajando también en la mejora de alguna otra carencia que nos quedaba. En definitiva, crear una sala digna, una sala equipada y una sala con contenido, que es lo que bueno, pues yo creo que se merece el público emeritense y toda la gente que nos acompaña en el día a día de la programación de la Sala Trajano. Así es que, sin más, le paso la palabra a Antonio Marín para que nos explique la programación extensa e intensa que tenemos para estos primeros 6 meses. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Buenos días a todos. Efectivamente, como bien apuntaba el secretario general de Cultura, es una programación variada, pensada para todos los públicos, una programación que está compensada porque mantiene durante los 5 meses de programación de enero a mayo 5 espectáculos en cada uno de los meses, si exceptuamos el de abril, que tiene 7, y está equilibrada también porque compagina los infantiles con el teatro de adultos y con la música, de tal manera que nos da la totalidad de la programación nos da 11 espectáculos programados para público adulto, 11 infantiles y 5 de música, y de todos ellos pues el mayor peso lo tienen las compañías extremeñas,
aunque también hay, como vamos a ver ahora, algunos espectáculos que forman parte de la cartelera nacional. El primero de ellos será el día 13 de enero, un concierto del grupo extremeño Anan Camerata, y al día siguiente una infantil con La magia de Alfred Kobami. Seguiríamos el 20 de enero con Llévame a Benidorm, de Arte y Producciones, y al día siguiente un espectáculo que se presenta como novedad en la sala de una compañía extremeña, Saco Producciones, que es Ridi Pascleacio. A continuación, el último fin de semana, 27 y 28, están programados CID, de la compañía Antonio Campos, y un espectáculo de títeres, posiblemente uno de los títeres más conocidos en el panorama teatral, con más de 65 años de existencia, la compañía Títeres Miguel del Pino y el espectáculo Peneque. Pasaríamos al mes de febrero con dos espectáculos, uno el día 3, sábado día 3, y otro el día 4. El día 3 pertenece a la compañía Escénico 700 pesetas y se titula Querido Darío, que se presenta también en la sala. Y el domingo un infantil de Atutiplán Eventos, que se titula Gamusino y Pantarruja. Ahí habría un paréntesis para celebrar el carnaval. Y a continuación, el 17, pues tendríamos la presencia del grupo folk Manantial Folk, que no necesita ninguna presentación porque es más que conocido en nuestra región. Y el 24, la compañía Atacama representará Culpables. En marzo, el domingo 3 de marzo, Debajo del Tejado, de la compañía Pata Teatro. Y el día 8 y el día 9, y con motivo también de la celebración del Día Internacional de la Mujer, pues tendremos un espectáculo musical, Viento del Sur, un cuarteto emergente de un grupo que está surgiendo y que está liderado por una chica, Lola Santiago. Y el día 9, sábado, La Turista, con una compañía denominada Las Otras, que son de la comunidad vecina de Andalucía. El viernes, dentro de la programación ya de lo que es la previa a la Semana Santa, El Discípulo Amado, y el día 17, domingo, La Mansión Encantada de Conocerte, de Imelia Producciones. Habría otro paréntesis para celebrar la Semana Santa y nos iríamos ya a abril, en el que está programado el día 6, sábado, Nada ni Nadie, de una compañía extremeña, María de Melo, y El Lazarillo, también de una compañía de la tierra, de Emulsión Teatro. El día 12, viernes, se presenta Castúa. Es una obra que aún no está estrenada y que, como digo, pues se va a presentar en la sala de Almor Movimiento. Y al día siguiente una compañía que, aunque es de Madrid, pero tiene dentro de su elenco a actores que son extremeños. Pulsión de Muerte, de Luz Contemporánea. La Zapatera Prodigiosa será el siguiente espectáculo el día 20 y el Cascanueces el día 21. Y terminaríamos el mes de abril con la representación de Las Galerías. Se presenta también en Extremadura y en esta ocasión también es una compañía madrileña y también da la casualidad que la actriz principal de esta obra es una chica de aquí de Extremadura. Terminaríamos la programación en el mes de mayo con otros 4 espectáculos. El sábado día 4, Teatro Sí de Jerez, y el domingo día 5, Café de las Artes Teatro nos traerá Katia de Cat. El día 11 hay un grupo de música extremeño, Diván Dudón, que van a presentar el nuevo disco, lo van a presentar en la Sala Trajano, como digo, el día 11, sábado. Y el 12, Un trocito de luna, de A la Sombrita Teatro. Y terminaríamos esta amplia programación con El Verdugo, del Espejo Negro, que está programado para el 25, sábado 25 de mayo. Además de todos estos espectáculos, de todas estas compañías, como bien ha apuntado anteriormente el secretario, pues la sala está a disposición y, de hecho, como también se ha comentado aquí, hoy está utilizándose por algún colegio de Mérida, y en este periodo de tiempo que estamos ahora mismo presentando también se va a hacer uso. De hecho, ya hay algunas solicitudes presentadas para
para poderla utilizar durante los días de diario para aquellos colectivos y aquellas instituciones de Mérida y de la comarca que lo necesiten. Así que eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Pues nada, muchísimas gracias y buen día.